Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 10 al 12. ¿Todos lo tienen? ¿Qué dice la palabra de Dios? Léala conmigo, diga: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén y amén. Amén, mis amados. Gloria a Dios. Estaba pensando qué predicarles hoy, porque muchos, algunos no, de pronto no estaré en 8 días, pero espero que estén el sábado. Pero hoy queríamos hablar acerca de reconocer de dónde viene lo que tenemos. Hubo en la Biblia una generación de hombres sobre todo, que estuvieron atentos a estudiar las Escrituras. Hombres que se dedicaron toda su vida desde pequeños, desde el Bar Mishbach, ¿cierto? Desde que fueron presentados en la sinagoga, cuando llegaron a la adolescencia, y luego decidieron por su orden levítico seguir con el aprendizaje de la Torá, de la Tanaj, de la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Y eran personas conscientes de que los profetas estaban anunciando el advenimiento del Mesías. Y eso era muy sabido de parte de los mismos de este grupo. ¿Quién era este grupo? Este grupo se le conoce como los escribas y se le conoce como los doctores de la ley. Eran muy conocidos en aquel tiempo porque eran personas que disertaban sobre el Antiguo Testamento, estaban disertando todo eso. Usted va a notar que Mateo empieza a hablar acerca de esta generación. Vamos a Mateo 2, del versículo 5 al versículo 6, pero quiero que lo lean desde el versículo 4. Dice: y convocados todos los principales sacerdotes, Mateo 2, 4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces ellos respondieron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Note, este contexto de esta lectura hace referencia al momento en que los magos llegaron a visitar al niño. Resulta que el orden bíblico, a veces nosotros, como venimos de una tradición católica, pensamos que los magos llegaron el 6 de Reyes, o sea, exactamente casi 15 días después de celebrar la Navidad. Y pensamos que los magos llegaron justo en el pesebre, y resulta que no llegaron al pesebre, porque ya para aquella época, ya pues Jesús no tenía días de nacido, sino tenía 2 años. Y resulta que allí llegaron los sabios. Entonces miren ustedes que los sabios, veamos desde el versículo 1, capítulo 2, Mateo, versículo 1, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, escuche, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y entonces ahí es donde Herodes acude a los escribas, a la generación que les acabo de mencionar. Y vean ustedes qué curioso, porque esta gente se supone que es sabia. Diga conmigo: sabios. Se supone que son sabios. O sea, quien conoce la palabra, uno dice: esa persona tiene sabiduría. Y vamos a notar algo. Quiero que usted note este principio. No necesariamente porque usted conoce la Biblia, usted es sabio. Esta gente conocía las Escrituras, pero no eran sabios. Y póngale cuidado que el conocimiento sin sabiduría, pues es simplemente vano conocimiento. Y entonces, cuando Mateo escribe este relato, por ejemplo, pues Mateo, a diferencia de Lucas, él no cuenta detalles acerca del nacimiento. Por ejemplo, Lucas menciona que hubo unos pastores, menciona que hubo unos ángeles,
que cantaban Hosana, Hosana, y luego anunciaron a los pastores que ha nacido el Mesías y esto, y es muy detallista Lucas. Pero Mateo no habla sobre esos detalles porque el enfoque de Mateo es otro enfoque. ¿Y cuál es ese enfoque? El enfoque de Mateo es que él quiere mostrar acerca de que quienes recibieron el mensaje del advenimiento del Mesías, ¿quiénes fueron? Y uno va a darse cuenta que quienes recibieron el mensaje del advenimiento de Cristo fueron pastores, pero según Mateo, la segunda fueron sabios de Oriente, o sea, gente que nada que ver con el pueblo judío. Nada que ver, mi amado hermano. Esto me da a entender algo, y es que el mundo, aquí lo que Mateo está queriendo decir es que el mundo de afuera de los judíos recibió al Mesías recién nacido, mientras que los de la casa no lo honraron. Por eso cuando leímos Juan, decía, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, entienda esto. Lo curioso de esto es que estamos enfocados en este tiempo en los sabios de Oriente, que no sabemos cuántos eran. La tradición católica dice que eran 3 porque habían 3 regalos: incienso, mirra y oro. Pensaban que eran por cada regalo había un rey, y no eran reyes realmente, eran simplemente magos. ¿Quién era un mago? Un mago era una persona que observaba las estrellas y veía cuáles eran los tiempos, los azores, todo eso. Y resulta que cuando ellos estaban observando, vieron que había una estrella que parecía que los dirigiera hacia Jerusalén. Algunos eruditos piensan que no era una estrella literal, o sea, pensar en estrella literal es pensar naturalmente, pero ellos vieron algo sobrenatural. No es una estrella normal. ¿Cómo es que una estrella puede andar y detenerse sobre una casa? Eso no tiene lógica. Entonces algunos eruditos aseguran que en realidad es un eufemismo que se emplea en el texto bíblico para mencionar un ángel que tiene apariencia de estrella. Era un ángel que se posó sobre el pesebre, o sea, sobre la casa donde estaba el niño. Y era tan evidente, era tan resplandeciente. Entonces por eso ellos lo vieron, porque eran personas que estudiaban la ciencia y estudiaban no solamente muchas cosas, pero fíjense que todos estamos familiarizados con esta cuestión de la estrellita, y se le coloca la estrellita allí, pero era realmente un ángel. Ellos siguieron esa estrella y inmediatamente entendieron por revelación que tuvieron, porque ellos seguían otras culturas, es una cultura persa, allá donde está Irán actualmente, y ellos te dieron lo mejor. Bueno, si nació un rey, el rey merece oro. Si nació un rey, el rey merece incienso. Incienso es un sinónimo de oración. Y mirra era con lo que embalsamaban a los muertos. Son unos regalos proféticos. Uno se da cuenta que los regalos eran proféticos porque oro habla de realeza, ¿cierto? Incienso habla de oración, y mirra habla de muerte. Curiosos esos regalos, ¿cierto? Y llegaron esos regalos, y yo no sé quién fue el de dar regalos, pero estoy convencido que la idea de los regalos fue el Espíritu Santo que les reveló a estos sabios. Y entonces empiezan, y dice que primero ellos hicieron algo. Primero fueron a Jerusalén, donde estaba la sede del gobierno de Israel. Allí estaba el palacio del rey Herodes, ¿cierto? El rey Herodes estaba allí como rey, ¿cierto? Y fíjense que se sorprendió Herodes, porque se aparecieron estos hombres de Oriente que venían caminando miles de kilómetros, más o menos unos 1200 kilómetros caminaron. Por eso demoraron tanto en llegar. Y llegaron ellos preguntando: rey Herodes, ¿tú conoces al niño que ha nacido, que es el nuevo rey? Claro. Aquí me parece que ellos se equivocaron del lugar donde iban a preguntar. Le preguntan a un rey sobre el sustituto de él. Pues obvio que este hombre está diciendo: ¿cómo? Perdón, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, hemos visto su estrella en el oriente y es una señal de que ha nacido el rey de Israel. Pero si yo soy el rey de Israel. Ahora, siendo que Herodes era un hombre malo en todo el sentido de la palabra, pues hermanos,
Herodes no quedó inquieto, por eso dice la Biblia que se turbó en gran manera. Y entonces cuando él disimuló delante de los sabios, bueno, muy chévere, y bueno, cuando vayan busquen al niño y me cuentan, vienen acá y me cuentan, pero él sería, y yo quiero ir a adorarlo. ¿Será que quería ir a adorarlo? ¿Qué quería el rey Herodes ahí? Él quería, porque él estaba corriendo peligro su posición. Entonces, noten algo interesante, que Herodes los llama para que llama a un grupo de sabios de la casa, que estaban allí en Jerusalén. ¿Quién era ese grupo de sabios? Vea usted el versículo 4 de Mateo 2, dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde es que van a ser el Cristo? La palabra Cristo significa el Mesías, el ungido, el nuevo rey profetizado. Y entonces ellos responden, póngale cuidado a la respuesta que ellos dan, y dice, ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Eso quiere decir algo. Ellos sabían Biblia, porque sabían lo que habían dicho los profetas, el lugar exacto donde habría de nacer. Entonces sabían que era en Belén. Entonces dice el versículo 6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces sabían Biblia, hasta recitaron el versículo que estaba en el Antiguo Testamento. Aló, escuche lo que le voy a decir, mi amado hermano. Porque Herodes llamó a estos sabios para que lo aconsejaran respecto al nacimiento del rey. Y los principales sacerdotes y los escribas designados, pues eran unos sabios, sí, pero unos sabios temporales. Escuchen lo que les quiero decir. Sabían, la primera cosa que tú vas a aprender de esto es que ellos sabían de la ubicación, ¿cierto?, donde habría de nacer el Mesías. Pero el saber, escuche, no significa creer. Repita conmigo, dígale al vecino: el que tú sepas algo sobre Dios no significa que necesariamente que tú lo creas. ¿Sí le dijiste al vecino? ¿Qué estoy queriendo enseñar acá? Lo que quiero compartir contigo es que ellos sabían, porque habían estudiado las escrituras, que Cristo había de nacer en Belén, porque sabían exactamente dónde estaba escrito, pero ellos no creyeron. Ellos no creyeron en eso. Entonces ellos dijeron: en Belén de Judea, está bien. Conocían el lugar, pero ellos desconocieron la revelación de las escrituras. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros tenemos que entender algo: que leer la Biblia por leerla no va a traer cambios significativos a nuestra vida. Y lo digo porque yo conozco mucha gente erudita que conoce la Biblia en griego, en arameo, en hebreo, se saben las raíces, se saben todo tipo de pero son gente que lleva una vida completamente aislada de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y eso me da a entender algo: que necesariamente conocer la Biblia de tapa a tapa no te hace diferente. Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? Te hace diferente que tengas revelación de la palabra. ¿Y quién es el que te da revelación de la palabra? El Espíritu Santo. Entonces tenemos gente que son muy estudiosos de la Biblia, pero gente que no tienen intimidad con el Espíritu Santo. Como también es cierto, hay gente que tiene mucha intimidad con el Espíritu Santo, pero desconoce la Biblia. Y tenemos el otro extremo, tampoco es sano. ¿Aló? ¿Sí está conmigo todavía? Entonces fíjense que ellos sabían la Biblia. Ellos sabían, mi amado hermano, acerca de lo que decían las escrituras, pero ellos estaban dudando de la deidad de Cristo. Y esto lo podemos ver en los capítulos posteriores, cuando Cristo crece, cuando Él asume el ministerio, después de que Juan el Bautista y el Espíritu Santo viene sobre Él, empieza su ministerio. Esos mismos escribas siguen dudando. Después de que ven tantos milagros, después de que son testigos de tantas cosas, señales, milagros, prodigios, ellos siguen dudando. Entonces, ¿qué pasa? Ellos saben Biblia, pero no creen. ¿Usted cree que eso puede pasar aquí?
¿Usted cree que puede pasarle a usted? Entonces fíjense que toda la vida ellos conocieron Biblia, pero dudaron de la deidad de Cristo. Y fíjense que esos serían como sus espinas en su costado. Eso fue completamente, y esos fueron los que pusieron las espinas en la cabeza a Cristo. Y así como ellos, hay muchas personas hoy que reconocen a Jesús como un buen hombre. Por ejemplo, usted le pregunta a un musulmán, ¿quién es Jesús para usted? Ellos dicen, era un buen hombre. Nadie dice lo contrario, todo el mundo dice Jesús era un buen hombre. Usted le pregunta a un homosexual, era un buen hombre, aunque ellos se burlan de él, hacen cantidades de burlas, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos este año en París? ¿Qué fue lo que hicieron en la inauguración? ¿No fue una burla? ¿No fue una burla acaso? Muchas personas consideran a Cristo como un buen hombre. Muchas personas consideran a Cristo, lo aclaman como un gran maestro. Muchas personas hablan de que Cristo es el principio y el fin de todo. Conocen Biblia, hablan de Él como profeta. Y todo esto está bien. Hay gente en la iglesia que te recita citas bíblicas, muy bien. Hay jóvenes que tú hablas y te dicen, no, esto está bien, Cristo es nuestro Señor, Él fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero entre decirlo y creerlo hay una distancia muy grande. ¿Y cómo sé que una persona no solo sabe Biblia, sino la cree? Porque su vida es transformada por ese principio. Entonces hay muchas personas que se acostumbran a venir a la iglesia, pero su vida privada es lejos de Dios. Hay gente que está sentada ahí. Yo puedo decirte, qué pena que te señale, algunos de ustedes están aquí sentados escuchándome, pero sé que sus corazones están lejos de Cristo. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué usted me dice eso? ¿Por qué se atreve tanto? Porque sus problemas en la casa lo dicen. Porque usted casi no viene a la iglesia, porque usted no se quiere comprometer, porque la pastora le dijo una vez, ¿quieres acompañarnos? Ay, no, pastora, no me ponga a mí eso. Pero sí tiene tiempo para ir a la ciclovía, pero sí tiene tiempo para ir por allá a otro lado. ¿Dónde está Dios en tu corazón en este momento? ¿Qué lugar está ocupando Dios en tu corazón? Este es el problema de los fariseos y los escribas. Ellos sabían del Mesías, pero no creyeron en él. Una vez, un carcelero, que curiosamente todos los que fueron extranjeros fueron los primeros en creer. Y recuerda usted que cuando a Pablo lo metieron preso en Filipo, y en ese momento empezó a cantar alabanzas con Silas, y inmediatamente los cepos se abrieron, las rejas se abrieron, y el carcelero estaba dormido cuando de repente se dio cuenta, todo está abierto. No te hagas ningún mal. Hechos 16:31. Y el hombre cayó de rodillas ante Pablo y le dijo, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos queridos, este hombre tuvo revelación, Cornelio tuvo revelación. Usted va a ver que gente como incluso el centurión que le dijo a Jesús, Señor, no es necesario que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sabe? Hubo gente que no era judía, hubo gente que no tenía contacto con la Torá todos los días, pero tuvo revelación de la palabra, y Jesús los exaltó y le dijo, no he visto tanta fe en todo Jerusalén como la que tiene este varón. ¿No es una vergüenza acaso para los judíos? ¿No es una vergüenza acaso para los doctores de la ley, siendo poseedores de la escritura, siendo poseedores de la verdad, que no tengan revelación acerca de ella? Hermanos, no se confíen porque ustedes vienen a la iglesia, se sientan cada domingo acá, ustedes tienen revelación de la palabra. Usted tiene que venir con hambre y sed de la palabra. Usted tiene que venir acá dispuesto a escuchar al Señor. Que este año que termina de pronto para usted fue como paisaje. Bueno, yo vi de los 52 domingos que tiene el año, solamente fui 20, pero bueno, eso es casi 50%, Señor, gracias, un cumplimiento del 48%. ¿Y quién te dijo a ti que eso es lo que consiste la fe? Cuando Jesús eligió a sus discípulos, dice Marcos que Él los eligió para que estuvieran con Él. ¿Qué significa? Él no los escogió para hacer cosas ni para enviarlos a predicar primero. Él los escogió para que estuvieran con Él. Su compañía, su intimidad.
Cuando Marta en Lucas capítulo 10 versículo 38 al 40 invita a Jesús a almorzar y él va con sus discípulos, Marta se esmeró por atenderlo inmediatamente, que la cebollita, que el pimentón, que el brócoli, que la guatila, que todo esté perfecto. Y María, ¿qué hizo? Se sentó. Y yo quiero escucharte, quiero estar contigo, quiero olerte, quiero escucharte. Y Marta se dijo la piedra. ¿Usted qué? ¿Me va a dejar sola aquí atendiendo? Sinvergüenza. Maestro, dile a esta sinvergüenza que ayude. Y Jesús le responde a Marta: Marta, 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 afanada y turbada estás con tantos corotos que hay que hacer. Pero te digo una sola cosa: María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Sabe una cosa? María tuvo revelación de que Cristo no lo iba a tener por mucho tiempo. Quiero disfrutar la mayor cantidad de tiempo contigo, Rey de Gloria. Quiero disfrutar contigo, porque no sé si mañana me muera, no sé si tú te mueras mañana. Quiero disfrutar los tiempos. María tuvo lo que no tuvieron los escribas. María tuvo lo que no tuvo Marta. María tuvo lo que no tuvieron los fariseos. Hermano, la idea de ser cristiano es pasar tiempo con Él. La idea de estar en Cristo, mi amado, es disfrutar su presencia, su compañía. ¿Qué es el éxito de ser cristiano? El éxito de ser cristiano no es hacer cosas, es estar tiempo con Él. Cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú disfrutas las alabanzas, cuando tú desgozas las escrituras, cuando tú las lees paso a paso, cuando oras, le das gloria al Señor, cuando tu lenguaje cambia, cuando tu manera de pensar cambia de acuerdo a las escrituras, a eso le puedo decir que estás conociendo a Jesús. No, antes no. Entonces estos hombres fariseos conocían el lugar, pero no conocían, no creyeron. Ahora, segunda cosa que encuentro en estos sabios temporales es que sabían las escrituras, pero no hallaron al Salvador. Note usted el versículo 6, Mateo 2:6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Escuche. Ellos apenas, el rey Herodes les preguntó: cuéntame un poco de este Mesías que nos están hablando estos extranjeros. Ellos enseguida fueron a buscar en las escrituras para contestarle la pregunta a Herodes. Y note algo: cuán familiarizados estaban ellos con la Biblia, cuán familiarizados estaban con las escrituras, porque ellos inmediatamente la respondieron, ¿cierto? Y sabían que esa profecía la había dicho el profeta Miqueas en el capítulo 5 versículo 2. Ellas la sabían de memoria. Ellos hallaron respuesta bíblica correcta. Pero ¿qué pasó? El saber Biblia pero sin aplicación no sirve de nada. ¿Aló? A veces nosotros hacemos concursos en la iglesia o en los grupos, diciéndole a los niños: niños, vamos a aprendernos la Biblia en orden este año. Los libros de la Biblia en orden. A ver, chicos, ¿quién es capaz de decirme cuál es el primer libro de la Biblia? Entonces saca la mano y dice: Génesis, segundo libro, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, y te sabe todos los capítulos. Muy lindo. Un aplauso para Paquito. Muy bien. Pero Paquito no ha conocido a Cristo ahí. Te pregunto, ¿tú conoces a Cristo? Te pregunto, ¿tú quieres estar tiempo con Él? Te pregunto, ¿tú reconoces lo que valió tu salvación, que Cristo derramó su sangre por ti? ¿Tú reconoces que Cristo vino a morir por tus pecados y que Él llevó tu enfermedad y se dio su sanidad, se llevó tu pobreza y te dio su riqueza, se llevó tu temor y te dio su amor? ¿Tú lo crees? Fíjese que usted me da respuestas frías. Sí, amén, pastor, yo lo creo. Ese es un problema grave. La pastora mencionaba el otro día: ¿qué les parece si abrimos la Biblia en Mateo 16? Y muchas personas se rehúsan a abrir la Biblia porque ya se lo saben. Eso es lo mismo que estaba pasando acá. La gente consideraba: yo ya me sé la Biblia, tengo un pasito más en el cielo, gloria a Dios, un pasito más acá, ¿cierto? No, hermano, tienes que decirle: Señor, yo quiero que tú te reveles a mí. Entonces, a ver, las escrituras no te garantizan nada. La Biblia menciona, aunque el diablo le citó la Biblia a Jesús en Mateo capítulo 4,
Cuando el diablo lo tentó en el desierto, ¿qué hizo el diablo? ¿No le contestó las escrituras? ¿Acaso no dice las escrituras que los demonios también creen y tiemblan? Pero siguen siendo demonios. Ay, 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 diga ay, ay, ay. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Este 2024 pasó sin pena ni gloria? ¿Vienes a la iglesia pero sigues, aquí en la iglesia eres un ángel pero en la casa eres un demonio? ¿Cómo eres tu forma de ser? Si te pudiera ver en lo íntimo, ¿qué es lo que estás haciendo? A Dios no se le escapa nada, muchachos. Somos expertos alegando con la mujer. Usted me respeta porque yo soy el que traigo la tragantina acá. Y usted me respeta porque yo soy el que se la preparo. ¿Cierto? ¿Quién le lava a usted los calzones? ¿Quién le lava a usted no sé qué? Y eso, ¿quién dijo eso? Son demonios. Hermano, no estamos acá. La iglesia de Dios tiene que manifestarse mostrando su testimonio. No somos una iglesia perfecta. Yo se lo dije ayer a una hermana. Le dije, hermano, porque nos echaba flores. Ay, pastores, ustedes son lo más grande, lo más precioso, pastores. Y me comparaba con otro pastor, nos comparaba con otros pastores de esta iglesia. Sí, hermana, pero aún así tenemos defectos. ¿Usted está dispuesta a seguirnos amando con los defectos que tenemos? ¿Qué tal que se me olvide llamarlo a usted en su cumpleaños? Que de hecho este año se me olvidó llamar a muchos de su cumpleaños. Hay quien se ofende, gente que dice, pastor no se acordó de mí. Se ponen bravos, Dios mío, se indignan. Hermano, usted no sabe cuántas cosas tenemos que pensar nosotros. No, que no lo llamemos a usted no significa que no lo amemos, lo amamos. A veces hay gente que me ayuda y me dice, pastor, hoy está cumpliendo años Pepito. ¿Por qué no me dijo? Ayer estaba cumpliendo alguien años y nadie me dijo. Ya cuando veníamos por acá, ¿y por qué yo estoy el pico? Yo no sabía. Y Javiercito, feliz cumpleaños. ¿Dónde está? ¿Dónde está Javier? Ahí está. Feliz cumpleaños, hijito. Y estos dos muchachos que están ahí adelante también. Feliz cumpleaños. Sí, ahí están los tres cumpleañeros. Hermanos, créame, hermano, que somos seres humanos. Pero hay gente que llena de motivos. Hay gente que llena de motivos y dice, no me gusta la iglesia, no sé qué. Ahí en esta iglesia hay más avivamiento. Ay, eso la gente hace así. Sí, está bien, el Espíritu Santo puede manifestar en eso. Aquí ha pasado muchas veces, hemos orado por personas. Una vez oré por una persona y yo no sentí, y dije, voy a orar por ti, y pum, que se fue para atrás, se llevó toda la silla y terminó allá en la mitad de la calle. Yo dije, ¿qué pasó? Gloria a Dios. Pero no siempre hacemos eso acá. Aquí no somos movidos por emociones. Por eso yo predico cosas que a usted no le gustan. Por ejemplo, yo sé que esto no le está gustando a usted, ¿cierto? Pero va a haber un momento en que el Señor va a llevarme, diles el poder que tienen ellos en su corazón, cómo lo pueden explotar, y ahí van a salir muchos amenes. Gloria a Dios, pastor, hoy me hablaste de una manera tremenda en tu palabra, pero yo estoy seguro que hoy nadie se va a acercar a mí. Ay, no me hablaste, pastor. Eso no, porque no es lo que yo quiera, es lo que tú necesitas. Por eso hay gente facilista que va a las mega iglesias. ¿Por qué? Porque allá escucha lo que quiere escuchar, ¿cierto? No, por eso hay iglesias como la nuestra que son poco numerosas. ¿Por qué? Porque la gente que va a las iglesias poco numerosas son gente que quiere ser pastoreada. Dígame usted, en una mega iglesia, ¿quién lo pastorea a usted? Ni siquiera lo notan a usted. Si usted murió, nadie lo recuerda. Usted es un número más. Pero una iglesia como la nuestra, usted ya se conoce por nombre propio. Aunque hay nombres que nos cuestan trabajo memorizarlos, ¿cierto? Pero los amamos. A Reiner fue rápido, eso fue rápido. Reiner, eso fue rápido, ¿sí o no? Pero los amamos, hermanos. Estos religiosos no entendieron los tiempos, sabían Biblia. Lo tercero es que ellos sabían que Cristo algún día gobernaría, pero aún así no le permitieron gobernar.
Muchas personas dicen al Señor, 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 pero no es el Señor de ellos. En sus oraciones suena Señor, Señor. ¿Qué significa ser Señor? La palabra Señor significa curios. La palabra griega es curios, significa el que tiene don, tiene mando, el que tiene potestad, el que tiene total autoridad sobre su vida. Lo contrario del Señor, ¿sabe qué es? Esclavo. Hay un esclavo y hay un Señor. Hay un Señor y un esclavo. Si tú le dices Señor al Señor, es que tú eres esclavo de Él. Pero hay muchos esclavos que no quieren ser esclavos del Señor. Señor, qué pena, hoy estoy en ciclovía, no te necesito. Tal vez mañana si te necesito para pagar el recibo, ahí me arrodillaré. O le digo a la hermana Blanca que ore, así se le apaga el celular. Y yo sé que tú responderás. Así es mucha gente que vive de oraciones prestadas, no quieren tener relación con Cristo. Y le pregunta a uno, ¿usted sí ora? Y le dicen a uno, sí, porque quieren que uno no diga nada. Pero usted sabe que no está orando. ¿Ustedes oran? ¿Con sinceridad lo hacen? ¿Cómo es su oración? ¿Realmente se dejan llevar por el Señor? Entonces un guiador, ellos sabían que había venir un guiador que apacentaría a mi pueblo Israel, y el plan de Dios se estaba desarrollando ante sus ojos. Era un tiempo de emocionante cumplimiento profético, los ángeles, el censo, el nacimiento en el pueblo de Belén, ¿cierto? Los sabios que llegaron de Oriente, todo eso, y muchos ven hoy en día la profecía cumplida, ¿cierto? Pero no están actuando. ¿Usted se está preparando para irse con el Señor? ¿O está muy embelesado con este mundo? ¿Está haciendo muchos planes para quedarse? ¿Usted le está pidiendo cosas a Dios para quedarse en esta tierra? Porque la gente, la mayoría de las peticiones son, bueno, sanidad, gloria a Dios, oramos por sanidad. Mucha gente pide, Señor, yo quiero comprarme la moto, yo quiero comprarme el carro, yo quiero comprarme la casita, yo quiero, no sé qué, como si estuvieran planes para quedarse. Y hermano, ¿quién le garantiza que usted se va a quedar? Cuando usted esté allá en el lecho de muerte agonizando, lo último que usted va a pensar en esas cosas, usted está pensando, Señor, ¿cómo está mi relación contigo? Nunca te dediqué un tiempo de calidad a ti, Señor. Ahí usted no va a pedir que traigan la tarjeta de propiedad del carro, ni los escrituras de la casa, ahí no pasa. Usted vino sin casa, vino sin carro, hermano. Y usted se va a ir sin eso, hermano. Y otros, el que menos piensa es el que lo va a disfrutar. El que menos piensa es el que lo va a disfrutar. Hermano, qué tremendo, ¿cierto? Estamos mal enfocados. Nuestra oración es egoísta. Yo nunca veo una oración de Pablo diciendo, estoy orando por ustedes colosenses para que Dios les dé casa, carro y beca. No, Pablo no menciona ninguna de sus oraciones. Él ora es porque tengan revelación de lo que Cristo hizo por ellos. Porque entre mayor revelación tengo yo de Cristo, mayor libre soy. Entonces fíjense que ellos no estaban entendiendo los tiempos. Sabios que citaban la Biblia, pero no actuaban según su mensaje. Ahora la pregunta era, ¿por qué estos sabios no se apresuraron a ir a Belén para adorar al niño? ¿Por qué si supieron que venían los extranjeros, a los cuales los judíos les tenían fastidio, les llamaban perros, así le llamaban perros, llegaron unos perros sabios a averiguar por el niño? Ellos sí fueron a adorar al niño. ¿Y los de la casa por qué no? Ahora entiendo, Juan, por qué dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, ¿por qué? Hay gente que no se compromete más. Yo veo aquí que hoy se hizo una pregunta, hermanos. Nuestra querida pastora juvenil dijo, hermano, usted cuando le invitan a una reunión, usted llega con cara así. ¿Usted qué hace sentir el corazón del anfitrión? A mí me da piedra, no me da tristeza, me da piedra. Y me da ganas de coger el puño y darle un muscular, el evangelio muscular. Despierta, sacúdete. Ellos no entendieron, mi amado hermano. Estos sabios no se apresuraron para ir a Belén detrás de los otros sabios. Ellos hubieran dicho, yo quiero acompañarlos a ustedes, vamos a adorar al niño. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban en una posición de honor. Tenían el favor de Herodes, tal vez temieron perder el favor de Herodes, tal vez se cayeron
rápidamente de nuevo en sus costumbres, en sus rutinas. Él dice: oh, este año sí voy a leer la Biblia en un año, este año sí, Padre, ayúdame. Y empieza el 1 de enero y el 5 de enero ya se cansó. No. ¿Cómo está tu compromiso con el Señor, hermano? Tal vez ellos pensaron en el riesgo que era demasiado grande si el rumor resultaba falso de que no era el Mesías. Y yo te digo una cosa: cuando tú tienes sabiduría de Dios, tú te arriesgas todo por Dios y dejas todo lo que es del mundo. Eso es sabio. El sabio busca siempre a Dios. El necio siempre buscará al mundo. ¿Dónde estás tú en este momento? ¿Eres de los sabios temporales o eres como estos extranjeros que trajeron oro, incienso y mirra? ¿Cómo está tu relación en la casa? Mira que está pasando el tiempo y ya ves las señales están dadas, ¿no? Jesús en cualquier momento va a aparecer. ¿Sabe qué me duele a mí como pastor? Que usted se quede. ¿Y por qué, pastor? ¿Es que la salvación se pierde? No, no se pierde. Pero tal vez tú nunca la has recibido. Tú eres un religioso. Tú eres una persona que se acostumbró, igual que la católica. Vienes cada misa y entonces ya crees que por eso ya estás con el favor de Dios. ¿Quién te dijo a ti eso? Tienes que hacer mucho más que eso. Entrega tu corazón al Señor. ¿Cuántos quieren entregar su corazón completamente al Señor sin condiciones, sin restricciones? Inclina su rostro y vamos a decirle al Señor: